Una excelente noche para todos. La Sociedad Científica Expedientes Médicos Medicina Basada en la Evidencia les da la bienvenida a una nueva edición del Programa Científico Nacional Internacional Urgencias y Medicina Interna enfocado en infectología, en su capítulo número 2. Estructurado con un contenido claro y puntual de situaciones registradas potencialmente mortales al momento en que un paciente ingresa a los servicios de urgencias. En esta oportunidad le damos la bienvenida a la doctora María de los Ángeles Horta, médico internista e infectóloga de la Universidad Central de Venezuela, quien nos estará compartiendo este primer tema, marcadores inflamatorios, utilidad en diagnóstico y seguimiento de procesos infecciosos. Doctora, nos complace nuevamente que esté con nosotros y bienvenida a Expedientes Médicos. Buenas noches, Julián. Es un placer para mí estar acá en este momento de perlas en infectología para transmitir conocimiento sobre una herramienta tan básica como necesaria y útil para el médico en su ejercicio de profesión, como son los marcadores inflamatorios. Bien, en esta noche vamos a desarrollar los conceptos de inflamación, marcadores de inflamación, reactantes de fase aguda, reacciones fisiológicas de fase aguda, cómo se sintetizan los reactantes de fase aguda, las características de los principales marcadores de inflamación, características principales de las reacciones fisiológicas de fase aguda, interpretación de los marcadores inflamatorios, que nos va a resumir todo lo que se interpretaría de ellos, y finalmente las conclusiones de los puntos más importantes que se toquen en esta ponencia. Muy bien. Para definir nosotros inflamación, tenemos que entender que es una respuesta inmunológica. Esta va a estar mediada por la presencia tanto de agentes exógenos como agentes endógenos, lo cual nos va a generar ya sea una lesión en tejidos localizada o una lesión sistémica. Cuando es localizada, se va a producir edema, rubor, calor y dolor. Cuando este proceso inicia, el organismo presenta las citoquinas inflamatorias que son liberadas por los macrófagos tisulares, por los neutrófilos y otras células inmunológicas que están en el lugar donde se está produciendo esta noxa o lesión. El incremento de esta citoquina desencadena todo este proceso inflamatorio inmunológico y puede ser de una duración aguda, autolimitada o resolviendo la causa, logramos que no se prolongue en el tiempo, o crónica cuando se extiende. Bien, entonces este proceso inflamatorio es una respuesta inmunológica. Ahora, en esa respuesta inmunológica van a intervenir tanto células como moléculas, y todo esto va a ser mediante reacciones fisiológicas de fase aguda, que son esas reacciones la respuesta de los diversos sistemas del cuerpo ante este proceso inflamatorio. Entonces, van a haber cambios neuroendocrinos, cambios hematopoyéticos, van a haber cambios metabólicos, hepáticos y en otros componentes plasmáticos que no son proteicos. Los más importantes a destacar en la ponencia de hoy, que nos van a servir como guía en la práctica médica, ya sea en nuestra emergencia o en la consulta, son cambios neuroendocrinos, principalmente la fiebre, la somnolencia y la anorexia, que son ampliamente relacionados también en procesos de tipo infeccioso. Y la alteración de los leucocitos, la trombocitosis. La anemia de la enfermedad crónica es más que todo una reacción que se prolonga en el tiempo y me va a producir esa disminución de la hemoglobina. Pero principalmente de estos cambios hematopoyéticos hablaremos de leucocitosis y trombocitosis. Es importante destacar que este proceso inflamatorio, esta respuesta inmunológica, sea aguda o sea crónica, y estas reacciones fisiológicas de fase aguda, aunque su nombre hace alusión a que es un proceso agudo, también participa en procesos crónicos. Ahora, ¿qué me genera la inflamación o esta respuesta inmunológica? Procesos de infección, procesos de trauma, de malignidad, quemaduras, isquemia, infarto y reacciones de hipersensibilidad.
cada uno de ellos van a generar una liberación de marcadores inflamatorios que pueden orientarnos hacia uno u otro proceso acorde a la proporción en que se liberaron, a la duración de los mismos y cuáles son los que están alterados respecto a la edad del paciente, al género del paciente, a las comorbilidades y otros factores relacionados al contexto clínico en el que llega nuestro paciente a la emergencia. Bien, entonces estos marcadores de inflamación van a ser todas aquellas moléculas, células, sustancias que son producidas por el organismo o que forman parte del organismo y que van a liberarse en respuesta a un proceso inflamatorio. Entonces tenemos que hay células en nuestro cuerpo que van a reconocer estos antígenos, ya sean de microorganismos, de procesos inflamatorios no infecciosos, y van a comenzar la liberación de citoquinas. Estas citoquinas, sobre todo la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, van a incrementar la población de linfocitos, tanto en el llamado de estos leucocitos, que sería la quimiotaxis, así como en la producción de los mismos. A su vez, en la medida que estos se van agregando hacia la zona del proceso inflamatorio, sea o no infeccioso, van a inducir la liberación de mayor cantidad de citoquinas. Todos estos marcadores que se liberan en respuesta a estas citoquinas van a comprender principalmente los reactantes de fase aguda, que vendrían siendo como una subclasificación de estos marcadores de inflamación, porque cuando hablamos de reactantes de fase aguda, principalmente estamos hablando de proteínas. Ok, entonces, estos reactantes de fase aguda son en su gran mayoría proteínas plasmáticas cuya concentración se modifica durante procesos inflamatorios, sean agudos o sean crónicos. Indican el grado de respuesta inflamatoria, nos pueden orientar en el diagnóstico, en el pronóstico y en la terapéutica de diversos síndromes clínicos. El aumento en la síntesis por parte del hígado es debido a la acción de estas citoquinas proinflamatorias. Ahora, cuando nosotros hablamos de los reactantes de fase aguda, específicamente hacia estas proteínas, estamos hablando de proteínas que van a tener una función en la respuesta inmunológica, ya sea la parte de opsonizar, reconocer, favorecer la fagocitosis de los microorganismos o del agente exógeno que nos está causando la inflamación. También van a tener una respuesta a nivel del incremento o no del transporte de ciertas proteínas o sustancias con función antiinflamatoria o antioxidante, y también con función de otros procesos enzimáticos que van a ayudar o no en el control de este proceso inmunológico. Entonces, estos marcadores de inflamación, estos reactantes de fase aguda, cuando se secretan en una proporción muy baja, va a haber una respuesta inmunológica insuficiente, no se va a poder eliminar de manera adecuada microorganismos invasivos y podemos evolucionar a un proceso infeccioso mucho más severo. O en el caso de cualquier otra respuesta inmunológica, ya sea por quemadura, ya sea por traumatismo, no va a proteger de forma adecuada los tejidos y puede haber una respuesta contraproducente. Al igual que si nos vamos al extremo, cuando hay una liberación excesiva de estos reactantes de fase aguda, a nivel de la circulación sistémica van a promover el shock séptico, hablando en este caso cuando nos referimos a un proceso infeccioso, porque se va a generar colapso vascular, daño tisular y fallo multiorgánico. Entonces, la utilidad de estos marcadores de inflamación va a depender del cuadro clínico del paciente, las comorbilidades, el foco de la infección, la edad del paciente y el tipo de ensayo utilizado para su medida. Hay algunas pruebas que son cualitativas, semi-cuantitativas y otras que son cuantitativas. Y existen otros tipos de métodos por los cuales puede ser medida una misma proteína. Entonces, a veces
dependiendo de si hay un proceso estandarizado para su interpretación o no, esto también va a influir en su utilidad para la aplicación en procesos que nos interesan en este momento de tipo infeccioso. Bien, entonces, ¿cómo se sintetizan estos reactantes de fase aguda? Todo parte principalmente a raíz de la interleuquina 6, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Ellos van a ser liberados por las células inmunológicas que están en el lugar donde se generó todo este proceso, ya sea por un antígeno, una parte de un microorganismo o un microorganismo completo o complejos autoinmunes. En este caso, las células del lugar van a secretar estas citoquinas que van a la circulación sistémica, favorecen a la quimiotaxis y van a llegar hacia el hígado. En el hígado va a estimular, es el lugar principal donde estos reactantes de fase aguda se van a producir a nivel de los hepatocitos. Pero para que esto ocurra, las células de Kupffer, que son los macrófagos hepáticos tisulares en el tejido del hígado, van a incrementar la producción de interleuquina 6 y la van a presentar en los hepatocitos de su entorno. Todo esto también para que los hepatocitos sean más sensibles a esta interleuquina 6 que está presentando las células de Kupffer. Hay toda una cascada de activación neuroendocrina, como es la activación y liberación de cortisol, el cual va a hacer estos hepatocitos expresar mayor cantidad de receptores para la interleuquina 6, lo que se resume en una mayor sensibilidad para que ellos respondan, a su vez se activen y comiencen la producción de los reactantes de fase aguda positivo o la modificación de los reactantes de fase aguda negativos. Cuando hablamos de positivos o negativos nos estamos refiriendo en si la modificación de la proporción de estas proteínas es hacia más positivo o es hacia menos negativo, es decir, disminuye su producción hepática mientras incrementa la de los positivos. También tenemos que a nivel extrahepático, ya sean células en la proximidad de la inflamación, a nivel del endotelio, del epitelio y del tejido conectivo, van a liberar más citoquina y también van a producir reactantes de fase aguda. Bien, entonces los marcadores de inflamación, como dijimos, engloban todas estas proteínas de fase aguda. Fíjense que aquí hay una lista bastante larga de proteínas cuyas concentraciones plasmáticas aumentan, el sistema de complementos, C3, C4, inhibidor de C1, proteína del mión. Tenemos también aquellas proteínas de la coagulación y del sistema fibrinolítico, como el fibrinógeno, plasminógeno, urosinasa, proteína S. Tenemos antiproteasas, tenemos proteínas de transporte, tenemos también otras proteínas, como la proteína C reactiva, la proteína amiloide A sérica, la fibronectina, la ferritina. Y las proteínas cuyas concentraciones plasmáticas disminuyen, como lo son principalmente la albúmina y la transferrina. Cabe destacar que en la noche de hoy la ponencia se va a centrar en los niveles de fibrinógeno, de proteína C reactiva, de la ferritina, en la LDH, que sería la lactato deshidrogenasa, la procalcitonina, marcados en negro también porque se consideran componentes proteicos, y en rojo la BSG, que es la velocidad de sedimentación globular. Si bien no es una proteína, es un marcador inflamatorio. El dímero D, como su nombre lo indica, es un dímero, y el lactato sérico, que es un producto metabólico que nos habla de hipoxia, hipoperfusión tisular y de fallo multiorgánico. Bien, los marcadores de inflamación tienen que tener ciertas características. Yo les había mencionado que era muy importante que hubiese una estandarización en la forma en que estos se investigan para poder ser interpretados de una manera uniforme. Entonces, un marcador de respuesta inflamatoria tiene que ser de excelente sensibilidad y especificidad, entendiéndose por sensibilidad la capacidad de que esta prueba dé positiva teniendo el paciente un proceso inflamatorio o infeccioso, y la especificidad es de que
si el paciente no tiene inflamación o un proceso infeccioso, salga negativa. Tiene que ser reproducible e independiente de otros marcadores. Por ejemplo, la velocidad de sedimentación globular es un buen marcador de inflamación bastante sensible pero poco específico, y él se modifica también por la presencia de otros reactantes en fase aguda. La medición rápida, sencilla y automatizada, costo efectiva, si bien sabemos que muchos centros médicos, sobre todo ambulatorios y hospitales, el acceso a alguna de estas pruebas no es tan factible, por lo cual no pueden ser ampliamente utilizados. Y la modificación de los valores de estos reactantes en fase aguda nos deben aportar una información útil para el proceso diagnóstico, la severidad, el pronóstico y evolución de distintas enfermedades. Bien, comenzamos entonces con velocidad de sedimentación globular. Les había dicho que realmente no es una proteína, es un reactante, se considera un reactante de fase aguda no proteico, donde él va a reflejar el cambio de las cargas eléctricas en el plasma alrededor de estos eritrocitos, que va a promover primero la agregación en pilas, formación de esferas de agregado y decantación. Este proceso se ve influenciado por los niveles principalmente de fibrinógeno al aumentar, por disminuir los niveles de albúmina o cuando aumentan los niveles de gamma globulina. La formación de estas esferas de agregado está limitada entonces principalmente a la disponibilidad del fibrinógeno u otras moléculas plasmáticas que pueden formar puentes en los eritrocitos. Incluso uno de los valores en contra de esta velocidad de sedimentación globular es que ella se puede modificar por alteraciones en el tamaño, en la forma y en la cantidad de los eritrocitos. También se ve afectada por el género, por la edad, por la enfermedad renal. Entonces, los valores normales de BCG para personas menores de 50 años, en el hombre es hasta 15 milímetros hora, que sería la velocidad en que precipitan estos eritrocitos, y en mujeres hasta 20 milímetros hora. En personas mayores de 50 años, por regla general, se tiene que en hombres puede ser hasta 20 y en mujeres hasta 30. Sin embargo, también hay una fórmula empírica que realmente en la práctica clínica yo consideraría que no tiene mucha utilidad, pero es importante saberlo, que para los hombres es la edad en años dividido entre 2, y para las mujeres es la edad en años más 10 y dividida entre 2. Entonces se debería hacer en promedio hasta el límite máximo de velocidad de sedimentación globular acorde a la edad y género. Es muy sensible la BCG para detectar inflamación, pero tiene muy baja especificidad para procesos infecciosos. Se ve afectada por la función renal. Un paciente con enfermedad renal crónica va a tener incrementos progresivos de la velocidad de sedimentación globular. Ella comienza su elevación entre las 24 y 48 horas de iniciado el proceso inflamatorio. Fíjense en esta parte que el tiempo en que aparecen estos marcadores de inflamación es vital para nosotros tener una sospecha más temprana que tardía de ante qué proceso nos encontramos, si es inflamatorio de tipo infeccioso o inflamatorio no infeccioso. Entonces, inicia su elevación a las 24 o 48 horas. Los valores extremos, generalmente por encima de 70 o de 100 milímetros hora, son los que le dan un poco más de especificidad para infecciones como osteomielitis, neumonía, absceso pulmonar, meningitis, dengue, leptospirosis. Hago la acotación en la parte de osteomielitis porque una de las infecciones de bajo grado, ocultas, que son más difíciles de diagnosticar, es la osteomielitis, sobre todo en prótesis articulares o en el trayecto óseo. Y teniendo una elevación marcada de la BCG, nos va a hablar a favor de que estamos ante una osteomielitis. También en procesos de malignidad, como los linfomas, carcinoma renal, carcinoma gástrico, mama, colorectal, próstata. En arteritis de la temporal y en la polimialgia reumática también es bastante específico para este tipo de procesos inmunológicos. Que entonces tenemos que la BCG o velocidad de sedimentación globular, su principal propósito es que por lo menos nos identifique que estamos ante un proceso
inflamatorio y acorde a los valores pudiéramos presumir en comparación con otros marcadores si estamos o no ante una infección. ¿Por qué se ve afectada en la función renal? Porque al verse disminuida el aclaramiento de muchas proteínas de fase aguda por la misma función renal, por la disminución de los niveles de albúmina que forman parte de la fisiopatología de la enfermedad renal, nos va a aumentar esta velocidad, va a permanecer mucho más en el tiempo y viendo que normalmente en un paciente sin alguna otra condición, una vez que se resuelve la anoxia, comienza a normalizarse a los 5 o 10 días de finalizada la misma. Pero en respuestas mediadas por inmunoglobulinas, es decir, reacciones de hipersensibilidad o depósitos de inmunocomplejos como en enfermedades autoinmunes, puede llevar semanas o meses. Aquí es brevemente para mostrarles qué me puede causar aumento o disminución de la velocidad de sedimentación globular. Entonces, hay factores hematológicos, es muy importante tener en cuenta cuando recibimos al paciente si tiene anemia, macrocitosis, si tiene policitemia, drepanocitosis, microcitosis e incluso leucocitosis, que son trastornos hematológicos que nos pueden aumentar o disminuir la velocidad de sedimentación. En el caso de las proteínas, fíjense que la hiperfibrinogenemia, como les mencioné, y los niveles de fibrinógeno elevado, que también es un reactante de fase aguda, son los principales en aumentarme la velocidad, así como el aumento de globulinas. Las diversas globulinas, alfa, beta y las gamma globulinas, sobre todo estas últimas, son las que me aumentan aún más la velocidad. Y tenemos procesos patológicos donde hay fiebre, obesidad, enfermedad renal, el embarazo, la edad avanzada y entre ellos la infección como una causa de aumento de la velocidad de sedimentación globular. La proteína C reactiva es otro marcador inflamatorio, es considerado un reactante de fase aguda, una proteína sintetizada en el hígado y adquiere su nombre por su capacidad de precipitar el polisacárido C del Streptococcus pneumoniae. Esto significa que históricamente en el contexto de la investigación de las infecciones por Streptococcus pneumoniae se identificó la capacidad de esta proteína C reactiva de unirse al polisacárido no solo al Streptococcus pneumoniae, sino en investigaciones posteriores a polisacáridos y componentes de microorganismos, así como de unirse a componentes que se encontraban en el interior de células que han sufrido procesos de apoptosis o que han sido destruidas por la acción de microorganismos. Entonces, la proteína C reactiva nos va a ayudar a opsonizar, va a favorecer fagocitosis, va incluso a activar la vía clásica del complemento y va a activar macrófagos, monocitos y neutrófilos, dando una excelente respuesta para ayudar a controlar infecciones. Es un marcador bastante sensible de inflamación, no tan sensible como la velocidad de sedimentación globular, pero es poco específico para infecciones por sí solo, pero comparado con la velocidad de sedimentación globular, tiene menos falsos negativos y falsos positivos. Se utiliza la proteína C reactiva principalmente en 3 escenarios: cuando nos llega un paciente en quien estamos sospechando una inflamación de origen infeccioso o hay un proceso inflamatorio crónico que no sabemos la causa, o cuando queremos investigar riesgo cardiometabólico. La proteína C reactiva, como les mencioné, ella se va a unir a componentes celulares donde hay daño celular. En las células endoteliales puede unirse la proteína C reactiva, favoreciendo que esa célula endotelial lesionada comience a liberar interleuquina C y activar toda la cascada inflamatoria. Esto va a hacer incluso que los monocitos se conviertan en células espumosas, fagocitando la LDL y posteriormente a todo este proceso de aterogénesis. Por eso niveles de proteína C reactiva discretamente elevados por encima de lo normal se pueden asociar al riesgo cardiometabólico en algunos pacientes. No se ve afectada por la función renal como lo hace la BCG. Esto es importantísimo. Un paciente con enfermedad renal,
la PCR no se va a ver influenciada. Los valores normales van a depender mucho de los laboratorios. Algunos marcan hasta 0,5, otros hasta 0,8. Eso va a depender del método utilizado. Esta proteína va a aumentar hasta 1000 veces en 6 a 10 horas desde que ocurre el estímulo inicial. El pico máximo va a ocurrir aproximadamente a las 48 horas y su vida media es de aproximadamente 18 o 19 horas. La PCR normal y una BCG muy elevada me puede hablar a favor de procesos autoinmunes, procesos inflamatorios distintos de un origen infeccioso. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren, en el lupus eritematoso sistémico, en la púrpura hipergamma-globulinémica o en la macroglobulinemia de Waldenström, va a estar elevada la BCG y una PCR que se va a encontrar normal. Tenemos que este aumento de la BCG en procesos inmunológicos se debe a las propiedades aglutinantes de estas gamma-globulinas. Las gamma-globulinas son las inmunoglobulinas, sobre todo la IgD y la IgM, que se van a encontrar en altas concentraciones en plasma o va a formar parte de complejos inmunes circulantes. Por eso principalmente es que vamos a ver que la PCR se puede mantener normal en algunas condiciones inmunológicas, pero la BCG va a tener una marcada elevación. Sin embargo, la proteína C reactiva puede ser más específica para algunos procesos inmunológicos como la artritis reumatoide del adulto, la artritis reumatoide juvenil, artritis reactiva, y también en el caso de que nosotros tengamos un paciente con lupus eritematoso sistémico, si bien la velocidad de sedimentación globular sirve para guiar en la mayoría de los casos la detección de actividad en la enfermedad, cuando nosotros pedimos niveles de PCR en un paciente con enfermedad autoinmune en que sospechamos infección, nos puede orientar a la misma, así como esa PCR también orientarnos a que el paciente pueda estar desarrollando sinovitis, es decir, daño a nivel articular, y serositis, líquido acumulación a nivel de pleura, de peritoneo, de pericardio. Entonces, acorde a los síntomas del paciente, si el paciente te llega por disnea, hay alteraciones a la ocultación pulmonar, tú haces una rayos X y ves que hay líquido a nivel, que hay derrame pleural, y tenemos una PCR discretamente elevada, nos habla de que esto no puede ser una actividad de esa enfermedad inmunológica que ya tenemos conocimiento. Entonces, en esta imagen, valores normales o ligeramente elevados se pueden ver en ejercicio fuerte, en embarazo, en infecciones gingivales, periodontales, en procesos virales leves, en pacientes que convulsionan, en pacientes diabéticos u obesos. Y en la elevación moderada, que ya es a partir de 1 a 10 miligramos decilitros, lo podemos ver en pacientes con infarto del miocardio, con neoplasias, pancreatitis, con infecciones localizadas como bronquitis, cistitis, infecciones en piel y partes blandas. Esto quiero que lo puntualicen y que quede marcado, porque cuando hablemos de la procalcitonina vamos a comparar la PCR y es importante en la investigación de las infecciones el uso de la BCG, la PCR y la procalcitonina, porque la PCR, cuando sospechemos una infección localizada, es la que va a estar con una discreta elevación a comparación de otros marcadores. Y por supuesto, ante un proceso inflamatorio o sea o no infeccioso, la PCR se va a empezar a elevar mucho más rápido e incluso antes de las 24 horas con respecto a la velocidad de sedimentación globular, que se tarda 24 a 48 horas para comenzar a incrementar su producción. Entonces vemos que esta proteína C reactiva tiene un inicio mucho más rápido de su producción, alcanza un pico mucho más rápido a las 48 horas, a diferencia de la velocidad de sedimentación globular, que puede ser a las 72-120 horas que lo alcanza. Y su eliminación va a ser un poco más rápida en comparación a la BCG. Cuando tenemos elevaciones marcadas, más de 10 miligramos decilitros de la proteína C reactiva, es mucho más específico de infecciones de tipo bacteriano aguda. Y bueno, traumatismo mayor o vasculitis sistémica.
tenemos que la PCR es bastante útil para la polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes. La procalcitonina es un polipéptido, una prohormona, es precursor de la calcitonina. Esta es producida a nivel basal por las células de la tiroides y del sistema neuroendocrino, pero en condiciones de inflamación sistémica, sea o no infecciosa, ella se va a elevar por la producción en otros tipos de células del sistema inmunológico. Ella se va a incrementar en respuesta a dos principales tipos de estímulos. El primero, toxinas bacterianas, como lo es el lipopolisacárido, que es uno de los principales componentes de la pared celular de las bacterias gram negativas. Esta parte es muy importante y quiero que la fijemos también porque con esto que yo les estoy mencionando se va a entender por qué la procalcitonina es mucho más específica para procesos bacterianos. Ahora, los mediadores proinflamatorios como la interleuquina C y el factor de necrosis tumoral también la van a elevar. Durante infecciones bacterianas severas, la procalcitonina puede ser producida por un tiempo prolongado por diversos tipos celulares, como les mencioné, y se puede elevar hasta más de 1000 veces de sus valores basales. Es mucho menos sensible para procesos inflamatorios leves. ¿Se acuerdan que les mencioné que la PCR tiene más probabilidad de estar activa en infecciones bacterianas localizadas? A diferencia de la procalcitonina, que es mucho más específica para infecciones moderadas a severas, sobre todo de tipo bacteriano y por gram negativos. Y es más específica entonces para definir un proceso inflamatorio de origen infeccioso comparado con la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. Sin embargo, la procalcitonina por sí sola no puede distinguir entre un proceso inflamatorio severo no infeccioso de uno realmente infeccioso. Y aquí les doy el ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de pancreatitis, de quemaduras severas, de rabdomiólisis, cirugía mayor, postoperatorio. En este contexto, la procalcitonina se puede elevar 1000 veces su valor y no estar en un proceso infeccioso. Por eso se debe analizar en contexto de los signos y síntomas clínicos del paciente, la comorbilidad y los otros marcadores de inflamación. Ha demostrado ser confiable y segura para guiar la duración de los antibióticos en pacientes críticamente enfermos. Esto es importante porque en muchos estudios, metaanálisis, estudios retrospectivos, prospectivos sobre sepsis y shock séptico, la procalcitonina es el marcador de elección. De hecho, la procalcitonina fue aprobada por la FDA a partir del 2017 como un marcador importante para definir la antibioticoterapia en procesos infecciosos de tipo respiratorio, procesos infecciosos recientemente también agregados de tipo urinario y para sepsis. Comienza a elevarse a las 2-4 horas de iniciar el proceso inflamatorio y el pico máximo puede ser entre las 12 y 48 horas, todo dependiendo de la severidad de la inflamación, sobre todo si es infecciosa, en que vamos a ver un mayor incremento y un pico mucho más rápido. Entonces fíjense que en comparación con la BCG, que se eleva a las 24-48 horas, o comienza a elevarse más bien, y que el pico es después de 72-120 horas, o en comparación con la proteína C reactiva, que aunque ella se eleva más temprano a las 6-10 horas y puede hacer un pico en las 48, tenemos que la procalcitonina en cuestión de 24 horas comenzó a elevarse y ya está haciendo pico. Entonces es un marcador excelente de un proceso realmente agudo. Su vida media es de 1 a 1.5 días. Habíamos mencionado que la velocidad de sedimentación globular era en promedio 5 a 10 días y que la proteína C reactiva eran en promedio 20 horas, 18, 19 a 20 horas en la vida media. En cambio, la procalcitonina es 24 horas a día y medio. En la enfermedad renal puede incrementar esa vida media a 2 días, pero no se acumula. Entonces, la proteína C reactiva y la procalcitonina no tienen modificación por enfermedad renal. Es importante destacar lo siguiente también,
que en el caso de la enfermedad renal crónica o enfermedades crónicas como la cirrosis hepática o la insuficiencia cardíaca, puede haber niveles de procalcitonina discretamente elevados comparados con el resto de la población. Por eso, para nosotros hablar de una procalcitonina positiva en estos pacientes con comorbilidades, se toma en cuenta el rango de 0,5 nanogramos de 0,25 a 0,5. Si es un paciente con comorbilidad, hasta 0,5. Y si es un paciente totalmente sano, hasta 0,25. El rango es mucho menor en el paciente sano, porque es más específico para este que para el que tiene comorbilidad. Tiene que tener un valor mucho más elevado para nosotros plantear el proceso inflamatorio de tipo infeccioso. Entonces, un paciente totalmente sano, valores menores a 0,1 nanogramos mililitros, pero puede ser normal hasta 0,25. Los valores van a disminuir a la mitad cada día a partir del momento que la infección logre estar controlada, ya sea por el sistema inmunológico o por los antibióticos. Nosotros, guiándonos por el valor de la procalcitonina, podemos orientar la decisión terapéutica si iniciamos o no el antibiótico. Entonces, si es un paciente con comorbilidades como en la enfermedad renal crónica que tarda en aclararse esta discretamente tarda en aclararse la procalcitonina, o en la cirrosis o en la insuficiencia cardíaca, donde descompensaciones agudas de estas enfermedades me van a dar discretas elevaciones y se considera procalcitonina normal hasta 0,5 nanogramos mililitros. En pacientes sin comorbilidades, hasta 0,25 nanogramos mililitros. Tenemos que, es sumamente importante aclarar también que la procalcitonina, así como todos los demás marcadores de inflamación, van a ser una herramienta de apoyo diagnóstico. Jamás pueden sustituir el criterio clínico y el criterio médico para tomar la decisión tan importante como iniciar o no los antibióticos, pero pueden ser bastante orientadores en procesos donde no estamos totalmente claros cuál es la etiología. Entonces, si nosotros estamos ante un paciente con criterios clínicos de seguridad, nosotros tenemos que empezar la antibiótico-terapia. Si este paciente con severidad tiene una alta probabilidad de infección o un foco evidente de infección, no podemos postergar la antibiótico-terapia. Entonces, la aplicación de este rango de 0,25 a 0,5 es más que todo para pacientes que tengan criterios de severidad, pero no tengamos mayor certeza de si estamos en un proceso infeccioso o no, teniendo en cuenta que si estos criterios de severidad son importantes, se debe iniciar antibiótico-terapia. Para guiar la terapia antibiótica se deben hacer controles tanto al ingreso como a las 24 y 72 horas de acuerdo a evolución clínica. Es decir, si es un paciente en quien planteamos una infección leve a moderada, podemos hacer controles cada 48 y 72 horas. Pero si es un paciente que está críticamente enfermo, tenemos que hacer controles cada 24 horas. Actualmente, como les mencioné, fue aprobada por la FDA en el año 2017 como pauta para finalizar la antibiótico-terapia. Entonces, podemos usarla para orientar el inicio de los antibióticos, pero la aplicación ampliamente aceptada es para la detención, para frenar, omitir la terapia antibiótica una vez que hemos seguido la evolución del paciente. Entonces, si hay mejoría clínica del paciente, posteriormente a las 72 horas, en los primeros 3 días venimos viendo que diariamente la procalcitonina viene en descenso. Una vez que empezamos el antibiótico, hacia el 5º o 6º día podemos plantear retirarlo. Generalmente hacia el 5º o 6º día es que nosotros vamos a ver que esa procalcitonina descendió por debajo de 0,5 en pacientes con comorbilidad o por debajo de 0,25 en pacientes sanos, o llegó a disminuir 80-90% de ese pico máximo con el que llegó el paciente. Entonces, con ese criterio nosotros podemos considerar, obviamente con la mejoría clínica del paciente, el retiro de los antibióticos. En este esquema solo quiero resumir que nos llega un paciente con fiebre o que consideremos sepsis,
Le tomamos marcadores inflamatorios, tomamos muestra para cultivo, tenemos que la procalcitonina nos dio entre 0,5 o 2 microgramos litro. Nosotros planteamos una causa bacteriana porque cuando sospechamos un proceso infeccioso y el marcador está por debajo de esto, es más sugestivo de procesos virales. Ok, cuando tenemos este valor por encima de 2 microgramos litro, nosotros pensamos también en causa bacteriana, pero más específico hacia gram negativo. Hago nuevamente una pausa aquí, recordando que la presencia del lipopolisacárido de bacterias gram negativas es una de las principales mecanismos que van a desencadenar la secreción de procalcitonina. Entonces, valores por encima de 2 microgramos nos hace pensar en gram negativos. Entonces, si estamos en valores menores a 2, de 0,5 a 2, pensamos gram positivos. Y si estamos mayor a 2 microgramos litros, pensamos en gram negativo. Pero hago otra acotación importante aquí. Nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, la epidemiología, tanto de la zona donde se encuentra el paciente, de la institución donde ha llegado a ser atendido el paciente, y si hay antecedentes para gram positivo, infecciones frecuentes en piel, que haya tenido un reporte de un estafilococcus aureus, por ejemplo, en algún momento, que haya recibido antibiótico-terapia previa, o para gram negativos, por ejemplo, aquellos pacientes que están asociados a cuidados de la salud, pacientes institucionalizados que están en abuelitos que se encuentran en geriátricos o personas que tienen que ir frecuentemente a terapia de diálisis, ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal, ya sea que el paciente haya sido hospitalizado, sobre todo si estuvo en UCI, si recibió antibiótico-terapia de amplio espectro y si fue reciente en los últimos 3 meses. Estos factores nos van a hablar entonces a favor de gram negativos. Esto es orientador porque, como les digo, un valor de procalcitonina mayor de 2 me lo puede dar sencillamente una bacteria gram positiva, pero aclaro, es sugestivo de que también estén gram negativos ahí. Todo va a depender de la epidemiología y de factores de riesgo particulares de cada paciente. Entonces, comenzamos la cobertura con los antibióticos. A las 48-72 horas comenzamos a ver un descenso de la procalcitonina, seguimos haciendo controles y al quinto, sexto día vemos que ha disminuido más del 80-90% del valor máximo con el que llegó a presentarse o está por debajo de 0,5. En ese momento, si los cultivos hayan salido positivos, ya no hay deterioro clínico y hay mejoría del paciente, podemos considerar la detención de la antibiótico-terapia al 7º día. Si al contrario no se logró normalizar la procalcitonina o no ha mejorado como hemos esperado en cada control, se debe evaluar primero si estamos ante un microorganismo multidrogo resistente o extremadamente resistente. Debemos repetir la toma de cultivos o considerar realmente si estamos presentes ante otro tipo de infección. Por ejemplo, si cuando el paciente ingresa tenemos procalcitonina negativa y PCR negativa, puede ser o una infección localizada o puede ser una infección fúngica sistémica, empezando que ellas son un poco más lentas en su evolución y nos podemos apoyar en este caso del beta-2-glucano, del galactomanano y de serología para buscar el apoyo diagnóstico de esta micosis sistémica que estemos planteando, acorde también a factores de riesgo del paciente. Otra posible causa, procalcitonina negativa, PCR negativa, le pedimos beta-2-glucano, galactomanano, pedimos cultivos, todo ha salido negativo. El paciente llegó en malas condiciones, igual iniciamos antibióticos, pero nos sigue saliendo la procalcitonina y PCR negativos, entonces están probablemente ante otro proceso inflamatorio. Entonces podemos repetir nuevos cultivos y considerar otras causas.
Cuando hablamos de la lactato deshidrogenasa, estamos hablando de una enzima que interviene en reacciones metabólicas. La lactato deshidrogenasa está relacionada con la obtención de energía en el metabolismo y está en casi todas las células del organismo. Entonces, este recuadro acá es simplemente para recordar en el proceso de nuestra formación que nos mencionaron de la existencia de 5 isoenzimas dependiendo del tejido donde se produce. Por ejemplo, el LDH tipo 1 y tipo 2 son más que todo producidas en miocardio, eritrocitos y riñón. La LDH tipo 4 y 5 son más producidas en hígado, músculo esquelético, y la tipo 3 más hacia páncreas, pulmón y leucocitos. Entonces, esto lo destaco aquí porque, ¿qué quiere decir? Un proceso que me genere leucocitosis por sí solo ya me va a incrementar la producción de lactato deshidrogenasa. Es un indicador de existencia y severidad de lesión tisular aguda o crónica. Bien, aquí detengo un momento porque todos los marcadores anteriores me están indicando si estamos ante una inflamación y me están ayudando a guiar a sospechar si es infecciosa o no, si es viral o si es bacteriana, si es por gram positivos o gram negativos, o si es una infección bacteriana localizada o una infección bacteriana sistémica. En cambio, cuando hablamos de lactato deshidrogenasa, por su amplia producción en todo el cuerpo, se usa como un marcador de severidad y de existencia de que hay una lesión tisular. Es decir, es un marcador de daño celular. Se detecta en sangre para investigar. Hay algunas condiciones específicas donde tiene amplia utilidad, como la anemia megaloblástica, anemia hemolítica, presencia de distintos cánceres, sobre todo linfomas, leucemias, melanomas, neuroblastomas, cáncer de ovario y de testículo. Pero también se usa junto con otros parámetros, dependiendo de algunos líquidos del cuerpo, para determinar procesos bacterianos de virales y para separar si es un exudado o trasudado. En este caso, en el líquido cefalorraquídeo, para sospechar meningitis bacteriana, aparte de la celularidad, de la glucorraquia y de las proteínas, la LDH en valor mayor de 40 unidades litro es sugestivo de una meningitis bacteriana. Y en el caso de serositis tenemos a nivel de líquido pericárdico, líquido pleural, líquido peritoneal, para diferenciar exudado de trasudado. Brevemente, el exudado habla de daño celular, de inflamación, es decir, un proceso mediado por células inmunológicas. Y el trasudado habla de una alteración entre la presión hidrostática y coloidosmótica de los vasos sanguíneos adyacentes. Entonces, el trasudado es más algo relacionado a presiones de los líquidos de los vasos sanguíneos y los exudados más a daño celular. En esta imagen, simplemente para ejemplificar que en el trasudado hay menor celularidad, menor cantidad de proteínas, la glucosa suele estar normal y la LDH suele estar normal. Nosotros cuando investigamos el líquido pleural, comparamos la LDH pleural de la sérica, acorde a los criterios de Light. Si es mayor de 0,6 o la LDH en el líquido pleural es superior a los 2/3, en 2/3 a su límite normal en sangre, indica exudado, es decir, infección a nivel pleural. Cuando el criterio de exudado se cumple solo por la LDH, podemos considerar otras posibilidades diagnósticas, ya sea un derrame neoplásico o paraneumónico, cuando la infección no es netamente en pleura, sino hacia proximidad de la misma, o neoplásico. Algunos cánceres que hacen invasión a pleura me van a producir este tipo de exudado a expensas del LDH. Las elevaciones transitorias en el LDH se producen con el ejercicio físico extenuante. Fíjense que más atrás se mencionó que la actividad física me puede aumentar la PCR y ahora lo mencionamos con la lactato deshidrogenasa. También errores en la toma de la muestra, tiempo prolongado de la muestra, el recuento de plaquetas aumentado puede dar falsos valores elevados de la LDH. El lactato sérico
es un subproducto directo del metabolismo anaeróbico. Es un indicador sensible, aunque no específico, de estrés celular o metabólico. Tenemos que el lactato sérico se va a incrementar en situaciones de hipoxemia, hipoperfusión, que sería la hiperlactatemia tipo A, o se va a elevar en otras condiciones que, aunque haya una adecuada oxigenación, no hay un metabolismo anaerobio, pero nos va a modificar metabólicamente la conversión del piruvato a lactato en grandes cantidades, o que me va a disminuir el aclaramiento de este lactato en sangre. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de condiciones subyacentes como la diabetes mellitus, el exceso de glucosa me genera exceso de piruvato, y cuando hay demasiado piruvato, la piruvato deshidrogenasa no puede convertir adecuadamente todo este piruvato a acetilcoenzima A, que va al metabolismo aerobio. Entonces, por falta de enzima para hacer esta conversión del piruvato y obtener energía, se activa el mecanismo anaerobio, aunque no haya hipoxemia, y me va a aumentar las cantidades de lactato para generar por esta vía también la utilización de la obtención de energía. Tenemos otras enfermedades que disminuyen la eliminación del lactato o su aclaramiento, como lo es la enfermedad renal, la enfermedad hepática. Hay algunas otras condiciones como las drogas, se ha descrito las metanfetaminas, la cocaína, o algunos medicamentos como los beta-adrenérgicos, las biguanidas, antirretrovirales, análogos nucleósidos, que me incrementan los niveles de lactato. Entonces, ante estos fármacos tenemos que hacer medición del mismo, porque puede ser incluso criterio para omitir la administración de los mismos. Tenemos que una de las mayores aplicaciones desde el punto de vista infeccioso del lactato sérico o del ácido láctico es cuando nosotros planteamos un paciente que ingresa con criterios de sepsis o de shock séptico. ¿Por qué? Porque desde el año 2016, en la tercera reunión internacional o en el tercer comité internacional para definir sepsis y shock séptico, se definió que además de que hubiese requerimiento de vasoactivos para mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio, también puede ser que la presencia de un lactato mayor o igual a 2 milimolitros me hable de que estamos en sepsis, en shock séptico. Esto es importantísimo porque este lactato me puede ser tanto una herramienta diagnóstica del shock séptico, aparte de toda la sintomatología clínica y signos de falla orgánica, el lactato. El lactato mayor de 4 milimolitros se asocia a peor pronóstico. Este es otro valor, aparte del diagnóstico entre sepsis y shock séptico, también me sirve para establecer un pronóstico. Y se tiene que aquellos pacientes que al ingreso se encontraban en shock séptico con un lactato menor a 2, la mortalidad era 15%. Cuando se encontraba entre 2.1 y 3.9, la mortalidad incrementó al 25%. Y cuando el lactato era mayor a 4 milimolitros, la mortalidad era superior al 38%. Y de aquellos que lograban sobrevivir, la estancia relacionada a unidad de cuidados intensivos era prolongada. La ferritina es otra proteína. Esta es una reactante de fase aguda. Tiene efectos pleiotrópicos y está relacionado con el almacenamiento tisular del hierro para que esté disponible en las diversas funciones celulares. También protege las proteínas, los lípidos y el ADN de la célula con respecto a la toxicidad del hierro. Es decir, crea una barrera para proteger los componentes intracelulares. Participa como reguladora de la inmunidad, la inflamación y la disfunción microcirculatoria. Entonces, detengo nuevamente. Hablamos de la lactato deshidrogenasa como marcador importante de presencia y de seguridad de daño tisular. Hablamos del lactato o del ácido láctico como un marcador de hipoperfusión, de colapso microcirculatorio, de shock séptico. Ahora estamos hablando de la ferritina como otro marcador
de daño celular y de difusión microcirculatoria. Ella es liberada ampliamente por macrófagos y por histocitos. Su concentración es más elevada en hombres en raza negra y a mayor edad. Los valores normales para el hombre son de 30 a 300 miligramos litro y para la mujer de 15 a 200 miligramos litro. Niveles elevados, 2 a 5 veces, se pueden presentar en distintas enfermedades relacionadas con inflamación severa, como son la enfermedad de Stein del adulto o el síndrome de activación de macrófagos, que en algunas literaturas lo describen como si fuesen distintos componentes de un mismo fenómeno, donde vamos a ver niveles de ferritina elevados, pero no es tan específico a menos que nosotros pidamos niveles de ferritina glicosilada. Entonces, si tenemos niveles de ferritina elevados o discretamente elevados y pensamos en enfermedad del TI o síndrome de activación de macrófago, tenemos que pedir ferritina glicosilada, y si la ferritina está disminuida en menos del 20 hasta menos del 20%, es más específico de enfermedad de TI o activación de macrófago. O en el caso de que hay elevación de ferritina, pero la ferritina glicosilada se encuentra por encima del 50-80%, no sirve como predictivo negativo de que no estamos ante una enfermedad de TI o activación de macrófagos. Ahora, una aplicación importantísima es para la sepsis y shock séptico, como les dije, siendo un marcador importante de daño celular. Aquí hago en la parte de infecciones, principalmente que tengan afectación a nivel hepático, siendo el hígado el principal productor de esta proteína. Ya sean las hepatitis virales, ya sea cirrosis hepática alcohólica, esteatosis hepática no alcohólica y otros procesos infecciosos. El síndrome de anticuerpos antifosfolípido catastrófico y enfermedades neurodegenerativas y malignas también me pueden elevar la ferritina. Entonces ya sabemos que la ferritina puede ser un reactante, es un reactante de fase aguda cuando nosotros estamos sospechando un proceso inflamatorio. La hiperferritinemia se asocia con la gravedad de la enfermedad subyacente. Se ha dicho que en diversas investigaciones que en pacientes críticamente enfermos, niveles demasiado altos de ferritina por encima de 3.000 nanogramos mililitros se asocian con mayor mortalidad y difusión orgánica múltiple. Hago mención en lo que es el dengue, en la COVID, y infecciones respiratorias severas, ya sea por influenza sincitial respiratorio, ya sea también que estemos hablando de paludismo. En este tipo de procesos, la ferritina puede ser, dentro de todos los marcadores de inflamación, un indicador de mal pronóstico y que vale la pena pedir dependiendo de lo que estamos sospechando en nuestro paciente para pronóstico y seguimiento. En este recuadro, entonces, tenemos causas de hiperferritinemia que pueden ser hereditarias, como la hemocromatosis, hiperferritinemia hereditaria, donde el índice de saturación de transferrina es normal. Tenemos hemocromatosis adquiridas o secundarias, que pueden ser por transfusiones crónicas, donde hay hemólisis y liberaciones en grandes cantidades de hierro. Y la hiperferritinemia reactiva, donde si el índice de saturación de transferrina es normal o bajo, nos habla de que actúa como un reactante de fase aguda, o sin necesidad de tener un índice de saturación de transferrina. Si tenemos PCR, BCG, fibrinógeno y otros marcadores elevados, me es sugestivo de un reactante de fase aguda. Entonces, en infecciones por microorganismos que tienen tropismos por los hepatocitos, también se va a elevar esta cantidad de ferritina en sangre. Entonces, hepatopatías adquiridas, enfermedades inflamatorias, infecciones y procesos malignos van a estar relacionados. El fibrinógeno. Ahora en este punto ya vamos a componentes de la cascada de coagulación, pero si bien el fibrinógeno y el dímero D están relacionados con esta, en procesos infecciosos por acción tanto de enzima de neutrófilos como metaloproteasas de macrófagos tisulares, se puede producir modificación de los niveles en el caso del dímero D sin tener relación con fenómenos trombóticos. En este punto, hablando respecto al fibrinógeno, es una glicoproteína fibrosa y adhesiva sintetizada en el retículo endoplásmico de los hepatocitos. Entonces tenemos que la molécula de fibrinógeno tiene dos moléculas con dominio D y el dominio E.
Entonces, esta molécula va a tener valores normales en el sangre entre 200 a 450 miligramos decilitros y está ampliamente relacionada con la fase de la hemostasia. Es una proteína estructural porque la trombina y el fibrinógeno van a dar origen a la fibrina. Va a formar puentes entre las plaquetas para favorecer la agregación plaquetaria y va a inhibir la coagulación cuando se une a esta trombina y forma la molécula de fibrina estable. Las concentraciones séricas del fibrinógeno en procesos inflamatorios van a aumentar 2 a 5 veces. Vemos que, por ejemplo, BCG, PCR, procalcitonina aumentaban hasta 1000 veces. Tenemos ahora que el fibrinógeno y el lactato y la ferritina puede aumentar 2 a 5 veces. Es decir, el incremento de estos marcadores inflamatorios es mucho más discreto. La vida media del fibrinógeno es de 100 horas. La elevación inicial es a las 8 horas de inicio del proceso patológico y alcanza su pico máximo entre 72 y 120 horas. Es decir, el fibrinógeno se empieza a elevar desde el primer día, pero los picos los vamos a ver al tercer, quinto día. El fibrinógeno y la fibrina tienen una función inmunológica importantísima y por eso el fibrinógeno se considera un reactante de fase aguda, que es la función de atrapar y limitar la presencia de bacterias, porque cuando forman el entramado de fibrina estable, se pueden quedar atrapadas las bacterias, permitiendo su oxonización y su fagocitosis. Así inhibe el crecimiento y la diseminación de estas bacterias. Pero cuando estamos en algunos tipos de bacterias que producen enzimas fibrinolíticas, como el Streptococcus que produce la streptokinasa, consideramos que estamos frente a una bacteria más virulenta porque está bloqueando este mecanismo de control. Bien, la elevación del fibrinógeno está ampliamente relacionada, principalmente en condiciones relacionadas con el sexo femenino, el embarazo, la menopausia, los anticonceptivos orales. También con la edad avanzada, en la diabetes mellitus, en hipertensión arterial, cuando tenemos colesterol alto, HDL bajo y LDL alto. Incluso se describe que condiciones de invierno, ejercicio intenso, tabaquismo, obesidad severa, con un índice de masa mayor a 30, el consumo de alcohol y en infecciones. Entonces, fíjense que hay una gran cantidad de causas que me van a elevar cada uno de estos marcadores y para nosotros plantear que sea infeccioso o no, tenemos que guiarnos por los signos y síntomas del paciente y la combinación de estos marcadores. La disminución generalmente cuando hay enfermedad hepática descompensada, cuando hay coagulación intravascular diseminada, que vamos a especificar un poquito más de esta adelante, y al contrario, cuando hay colesterol bajo, HDL alto y LDL bajo, hay disminución del fibrinógeno. El dímero D es el producto final de la agregación de la fibrina y sirve como indicador serológico de la activación de la coagulación y el sistema fibrinolítico, es decir, me habla cómo está el equilibrio entre trombina y plasmina. Cuando se incrementa el nivel del dímero D, estamos hablando de que hay ya un proceso de fibrinólisis activo. El valor normal es de 0,500 microgramos mililitros o 500 nanogramos mililitros. Su vida media es de 6 a 8 horas. En individuos sanos se detectan niveles inferiores a 250 nanogramos mililitros. Niveles elevados de dímero D tienen principalmente asociación con el diagnóstico de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar y cuando hablamos de infección de coagulación intravascular diseminada. El dímero D no es criterio para coagulación ni es criterio para tromboprofilaxis. Cuando nosotros queremos definir si tenemos que dar anticoagulación, es el proceso donde nosotros demostramos junto con imágenes, ya sea ecografía, angiotomografía de tórax, la presencia de una trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar respectivamente, junto con la clínica que serían los criterios de Wells. Cuando nosotros pensamos en coagulación intravascular diseminada, tomamos los valores del dímero D para hacer el diagnóstico. Y si nosotros pensamos en un proceso viral infeccioso, si vamos a dar tromboprofilaxis o no en el paciente, tromboprofilaxis tenemos que usar más bien en la escala de Padua, aparte del proceso infeccioso, que haya limitación de la movilidad del paciente, que tenga más de 3 días en cama, un cáncer activo o alguna otra condición,
de que sea un criterio de tromboprofilaxis. Es decir, un simple proceso infeccioso con elevación del dímero D no me va a ser indicativo de que haya que anticoagular o menos de tromboprofilaxis. Tenemos que guiarnos por criterios establecidos para no cometer iatrogenia. La formación y degradación de la fibrina en exceso con elevación del dímero D no solo se va a producir entonces en procesos trombóticos. Fíjense esta larga lista. Ok, primero la trombosis venosa, coagulopatía de consumo o síndrome trombohemorrágico, que sería la coagulación intravascular diseminada, procesos de sepsis, embarazo, infarto del miocardio, trombosis arterial, en insuficiencia cardíaca, en tratamiento fibrinolítico, neoplasias, leucemias, traumatismo, pacientes en cama, edad avanzada. Entonces, cuando ustedes en una próxima oportunidad vean la elevación del dímero D en un proceso infeccioso, recuerden que los mismos neutrófilos y macrófagos tisulares van a incrementar la producción del mismo sin que haya un fenómeno trombótico dentro del cuerpo. Entonces, tenemos que tener los criterios de Padua y evaluar al paciente para nosotros decidir si realmente hay criterio para una tromboprofilaxis. Entonces, las coagulopatías de consumo y sepsis son los principales que nos van a elevar el dímero D cuando estamos hablando de procesos infecciosos. Cuando nosotros tenemos una sospecha clínica baja de tromboembolismo pulmonar, la concentración normal del dímero D va a tener un valor predictivo negativo del 95%. Es decir, si el dímero D está negativo, me descarta una trombosis venosa profunda. Pero si es un paciente con una alta sospecha de tromboembolismo, tenemos que hacer estudios de imagenología para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Y es sumamente importante saber que en los pacientes sépticos un 25 a 50% van a desarrollar coagulación intravascular diseminada. Pero ahora, ¿qué es la coagulación intravascular diseminada? Cuando nosotros hablamos de coagulación intravascular diseminada, estamos hablando de un fenómeno patológico donde hay un descontrol entre los niveles de trombina y de plasmina, generándome inicial formación de grandes cantidades de coágulos de fibrina que se van a depositar en la microcirculación, van a producir isquemia, van a producir necrosis y posteriormente o paralelamente me va a activar de forma desenfrenada la fibrinólisis, lo cual va a llevar también a hemorragias. ¿Qué me puede causar coagulación intravascular diseminada? Fíjense que estamos ante una larga lista también de procesos que la pueden generar. Pero entonces para nosotros plantear que sea una sepsis por bacterias, virus, parásitos, hongos, tenemos que tener otros marcadores inflamatorios, tenemos que tomar muestras de cultivo, pruebas serológicas y tener criterios clínicos de severidad o no para hacer los diagnósticos respectivos. Entonces, cuando estamos ante una CID, lo principal que vamos a ver, sangrados mayores, ya sea a través de mucosas, de piel, heridas quirúrgicas, catéteres venosos, o vamos a ver procesos trombóticos, ya sean eventos cerebrovasculares, trombosis venosas profundas. Podemos ver también a nivel cutáneo lo que se llamaría la trombosis fulminans, trombosis fulminans o púrpura fulminans, que es cuando hay infartos y necrosis tisular, que se ve la piel purpúrea, cuando hay también acrocianosis o necrosis de las extremidades. Se pueden ver también ambas, tanto trombosis como sangrados profusos. Tenemos un algoritmo diagnóstico para nosotros plantearnos la coagulación intravascular diseminada establecido por la Sociedad Científica de Trombosis y Hemostasia, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. Entonces, ellos establecen primero si el paciente tiene una enfermedad que se pueda relacionar con coagulación intravascular diseminada. Vamos a, por ejemplo, decir la meningococcemia o un proceso séptico por cualquier otra bacteria. Entonces, estamos viendo cambios en la coloración de la piel o estamos viendo sangrados no coherentes con el estímulo que esté recibiendo el paciente. Entonces, tenemos que tener en cuenta aquí el recuento plaquetario, que va a estar disminuido generalmente por debajo de 100 y por debajo de 50 es más indicativo todavía de CID cuando hay prolongación porque hay consumo de los factores de la coagulación. Entonces, al haber consumo se retrasa
se prolongan los tiempos de protrombina. Y como les mencioné, como va a haber fibrinólisis, el fibrinógeno va a disminuir, menor de 1 gramo litro. También cuando nosotros evaluamos los niveles de dímero D, que son resultados de la fibrinólisis, cuando está elevado más de 10 veces el límite de referencia, es ampliamente indicativo también de CID. Pero tenemos que, para nosotros plantearlo o sospecharlo con mayor certeza, tiene que tener igual o más de 50 puntos. Tenemos que repetir controles diarios de estos parámetros y algo importante a destacar es que la coagulación intravascular diseminada, si nosotros no atacamos la causa, en el caso del embarazo, la evacuación del producto de la gestación, en el caso de una isquemia y necrosis intestinal, la resección quirúrgica del tejido necrótico, la debridación de las heridas en una quemadura extensa, si nosotros no comenzamos el antibiótico, si sospechamos una infección, esta coagulación intravascular diseminada, aunque ataquemos los síntomas tratando con concentrados plaquetarios, plasma fresco, no vamos a lograr la mejoría del paciente y en cuestión de horas puede complicarse y fallecer. Bien, ahora respecto a las reacciones fisiológicas en las que nos vamos a enfocar en este momento va a ser leucocitosis o leucopenia, siendo leucocitosis el incremento de leucocitos y leucopenia su disminución. El recuento normal de glóbulos blancos se puede tomar en cuenta que es de 4.000 a 11.000 por microlitro. Algunas literaturas dicen de 5.000 a 10.000. Eso puede variar de acuerdo al rango del laboratorio. Tenemos que los leucocitos están comprendidos o subdivididos en agranulocitos y granulocitos, teniendo como agranulocitos los linfocitos y monocitos y teniendo como granulocitos basófilos, neutrófilos y eosinófilos. Los que tienen una amplia actividad fagocítica son los neutrófilos y los monocitos, que están relacionados principalmente con infecciones bacterianas, los linfocitos con infecciones virales, con procesos también malignos por eliminación de células cancerígenas o células infectadas por virus, y el eosinófilo y basófilo principalmente con respuestas de tipo alérgico o de hipersensibilidad, y en el caso de los eosinófilos también relacionados a infecciones parasitarias. Estos valores de leucocitos se deben interpretar en conjunto con los síntomas del paciente y se debe determinar en qué momento del proceso infeccioso que estamos planteando se encuentra el paciente. No es lo mismo que esté en el segundo o tercer día cuando los leucocitos van a estar normal, a que esté en el cuarto o quinto día donde ya puede haber un aumento en procesos bacterianos o un descenso, principalmente en procesos virales. En este recuadro simplemente para señalarle que en el caso de los neutrófilos, cuando tenemos leucocitosis con neutrofilia, está asociada a infecciones bacterianas por algunos virus y hongos, pero principalmente por bacterias. Algunos virus que me pueden generar leucocitosis con neutrofilia, el citomegalovirus y el Epstein-Barr, por ejemplo. También tenemos que en el caso de linfocitos, principalmente ante infecciones virales, es que se van a elevar en la hepatitis, la varicela, citomegalovirus, también en los herpes, y teniendo en cuenta que si estamos empezando un proceso viral, los linfocitos pueden estar discretamente aumentados, pero si el proceso viral es severo van a disminuir, o si se resolvió el proceso viral comienza a haber más bien un incremento reactivo. En cuanto a los monocitos, está relacionado más a infecciones crónicas como tuberculosis, hongos, endocarditis bacteriana. En eosinófilos, la presencia de eosinófilos, como les mencioné, infecciones parasitarias. Y basófilos a reacciones más que todo de tipo alérgico. Bien, la trombocitosis y trombocitopenia. Hablando de trombocitosis, el incremento de plaquetas y la trombocitopenia, su disminución. Son importantes en el proceso de la coagulación y hemostasia. Las plaquetas que no están formando coágulos circulan durante 7 a 10 días y luego se destruyen. Alrededor de 1/3 de estas plaquetas siempre están almacenadas en el vaso. El recuento de las plaquetas que circulan en sangre suele estar entre 140.000 y 440.000 plaquetas por microlitro. Entonces hay distintos trastornos, no solo infecciosos, que me van a generar modificación en el número de plaquetas o en la función plaquetaria. Tenemos que, por ejemplo,
Causas de trombocitosis primaria son trombocitosis esencial, policitemia vera, leucemia mieloide crónica, o causas reactivas, procesos inflamatorios, principalmente de tipo inmunológico, artritis, reumatoide, sarcoidosis, enfermedad intestinal inflamatoria, o procesos inflamatorios infecciosos, ferropenia, esplenectomía, sangrado masivo, hemólisis y neoplasia. Como causas de trombocitopenia, podemos dividir en infecciosas y no infecciosas. En las no infecciosas tenemos hiperesplenismo, tóxicos, fármacos, aplasia medular, púrpura trombocitopénica idiopática o trombótica. Y en las causas infecciosas que nos pueden producir trombocitopenia, generalmente están ciertos procesos virales como el citomegalovirus, el Epstein-Barr, procesos de protozoarios como la toxoplasmosis, otras infecciones virales como la rubiola, hepatitis, sarampión y también la coagulación intravascular diseminada en procesos de sepsis que me va a disminuir su población. Cuando hablamos de difusión, bueno, hay un adecuado recuento plaquetario, pero no hay una función adecuada y se va a manifestar como sangrado. Tenemos entonces que interrogar al paciente si él tiene condiciones hereditarias o adquiridas, como por ejemplo fármacos, cirrosis hepática o enfermedad crónica, que me va a favorecer a sangrados a pesar de tener un buen contagio plaquetario. Entonces, para nosotros finalmente poder interpretar adecuadamente el paciente que nos llega a la emergencia en el contexto de que sospechemos un cuadro infeccioso, nosotros vamos a pedir los siguientes marcadores de inflamación-infección: la procalcitonina, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. Si al ingreso nosotros pensamos que es dengue, es paludismo, que es COVID, que es influenza o es una infección respiratoria severa y queremos saber si hay daño tisular y queremos tener un pronóstico de ese paciente que nos ingresa con criterios de severidad, pedimos el IDH, ferritina, pedimos lactato. Si estamos planteando también, viene con cambios de coloración de extremidades, efectos trombóticos o hemorrágicos, que pudiera ser una coagulación intravascular diseminada en contexto de una infección, nosotros pedimos entonces de entrada dímero de fibrinógeno y plaquetas. Cuando nosotros hacemos una primera medida de estos biomarcadores, en paralelo tenemos que tomar muestras de cultivo e iniciamos la terapia antibiótica según el tipo de paciente, el foco y la epidemiología local, que ya más o menos les he mencionado. Si nosotros planteamos, por ejemplo, un foco urinario, tomamos cultivos de orina con antibiograma. Si sospechamos una neumonía con criterios de severidad, podemos medir antígenos de estreptococos, podemos pedir antígenos de Legionella en orina, podemos tomar muestras de cultivo de esputo en casos de neumonías de severidad. Podemos también, si sospechamos un foco infeccioso endovascular, pedir hemocultivos en distintos sitios de venoposición y para distintos tipos de bacterias, aerobias, anaerobias e incluso para hongos. Nosotros tenemos este estudio microbiológico, nos reporta su informe de susceptibilidad. Si el resultado es positivo y a los 2-4 días hay mejoría clínica y mejoría de los biomarcadores en su descenso, descalamos acorde al cultivo y suspendemos el antibiótico a los 7-10 días. Si al contrario nos llega el resultado positivo y no hay mejoría clínica a los 2-4 días del biomarcador, tenemos que confirmar susceptibilidad del microorganismo aislado, podemos repetir cultivos, revisamos las dosis de los antibióticos, podemos considerar incluso una causa no infecciosa o que haya una colección o cuerpo extraño que me perpetúe la infección. Consideramos también sobreinfección si pensamos que ingresa un paciente con COVID y que hay una infección bacteriana agregada a las 48-72 horas que no vemos evolución. En el caso de que el resultado microbiológico nos resulte negativo y el paciente haya tenido mejoría clínica y los biomarcadores estén en descenso, eso nos puede hablar de que estuvimos ante otro tipo de proceso inflamatorio, entonces se puede considerar suspender los antibióticos y limitar la duración de la terapia a 5 días, inclusive. Para finalizar, las conclusiones importantes de esto es que la inflamación es una respuesta inmunológica. Y lo aclaro porque no es lo mismo edema, no es lo mismo un trasudado
que hablar de inflamación o de exudado. Entonces, cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de una respuesta celular a nivel inmunológico que se va a generar a partir de una lesión o agente endógeno o exógeno de forma aguda o crónica y es mediado por citoquinas. Los marcadores inflamatorios van a ser a grandes rasgos todos los productos endógenos, sean proteínas o derivados metabólicos o moléculas, que van a modificar su concentración de manera significativa en más del 25% o en menos del 25% cuando estamos ante una lesión o agente. Y los reactantes de fase aguda son específicamente proteínas que se van a modificar en estos procesos y que son de origen principalmente hepático. Cuando hablamos de las reacciones fisiológicas de fase aguda, estamos hablando de las distintas respuestas que van a haber a nivel de los distintos sistemas del cuerpo, como son a nivel neuroendocrino, la fiebre, la hiporexia, la somnolencia, aumento de catecolaminas, de cortisol, a nivel hematopoyético, leucocitosis, trombocitosis, a nivel metabólico hay aumento de la lipólisis sistémica y a nivel del hígado aumenta la lipogénesis. Hay también catabolismo proteico, es decir, se desnaturalizan las proteínas musculares. Por eso en infecciones agudas, severas o crónicas en el tiempo puede haber una pérdida importante de peso. Y también también van a ser reacciones fisiológicas que me van a elevar otros componentes plasmáticos no proteicos. Y aclarando que todo esto va a ser siempre en procesos agudos o crónicos. La fiebre, somnolencia, anorexia, cambio en leucocitos y trombocitos son las principales reacciones fisiológicas que nos van a orientar en procesos agudos, sobre todo de tipo infeccioso. La interpretación de los marcadores inflamatorios se debe realizar en conjunto con signos y síntomas del paciente. Tenemos que tomar en cuenta en qué día del proceso estamos. No es lo mismo el primer, segundo día que estar al cuarto, quinto día o al 10º día del mismo. Las comorbilidades, los medicamentos que recibe el paciente. Cuando nosotros hablamos de infecciones, los principales marcadores que nos van a orientar hacia una etiología bacteriana o viral son la procalcitonina, la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular en conjunto, así como para seguimiento de evolución y pronóstico. En infecciones, la procalcitonina es el marcador ideal para determinar la finalización de la antibiótico-terapia. Mencionamos que puede orientar para el inicio y el mantenimiento de la misma, pero su principal uso aprobado es para finalizar la terapia antibiótica acorde a una buena evolución del paciente y disminución de sus parámetros. Cuando hablamos de infecciones y el dímero difibrinógeno, su uso principal en infecciones no es para definir ni tromboprofilaxis ni anticoagulación en una infección. Es para definir si estamos ante la sospecha de una coagulación intravascular diseminada en conjunto con las plaquetas y los tiempos de protrombina. En infecciones, la elevación del dímero D y el fibrinógeno por sí solo no va a ser entonces criterio de anticoagulación o tromboprofilaxis. Nosotros tenemos que tener en cuenta la escala de Padua en conjunto con la evaluación clínica del paciente como herramienta definitoria para tromboprofilaxis, porque la anticoagulación se hace si nosotros estamos ante eventos trombóticos profundos o a nivel pulmonar. En infecciones, la ferritina y la LDH tienen mayor aplicación para seguimiento y pronóstico, como mencionamos, por su implicación con la existencia y severidad de daño tisular. Dependiendo del agente etiológico, los días de evolución y la respuesta inmunológica del hospedero, habrá cambios en el contagio de leucocitos y trombocitos. También quiero mencionar y recordar que los niveles de lactato entonces van a estar ampliamente lesionados con hipoperfusión tisular, daño de la microcirculación y colapso circulatorio en el shock séptico. En la mayoría de los procesos bacterianos, nosotros vamos a observar leucocitosis con predominio de neutrófilos y trombocitosis reactiva. En la mayoría de los procesos virales vamos a ver al contrario leucopenia con predominio de linfocitos si estamos hacia el inicio o final de la infección, o si estamos en pleno proceso infeccioso puede haber aumento de neutrófilos por expensa de disminución de los linfocitos ante la destrucción masiva por el proceso viral severo. También va a haber trombocitopenia, como mencioné, más marcado
en dengue, en las hepatitis cuando hay mayor severidad, también en el proceso en infecciones por protozoarios como el paludismo vamos a ver trombocitopenia a medida que es más severa la enfermedad, al igual que en la coagulación intravascular diseminada. Las infecciones son procesos dinámicos. Las infecciones, la interpretación de la clínica del paciente, signos y síntomas en conjuntos, con la interacción de los distintos marcadores es lo que nos va a dar la pauta a tomar. Eso significa que los marcadores inflamatorios son una maravillosa herramienta, a veces subestimada durante nuestro actuar o ejercer médico. Si usted tiene duda sobre un proceso, si es infeccioso o no, es infeccioso pero será viral o bacteriano, hay que apoyarse en cultivos, serologías y también en los marcadores inflamatorios, tanto al inicio como en su seguimiento a las 48 y 72 horas. Muchísimas gracias por su atención. Contenta de haber estado en este momento con usted y espero que les haya sido de mucho provecho todo este contenido.